Bueno, vamos a comenzar, señores. Usado, sí, Tenemos, gracias a Dios, gente nueva en este curso. Estamos nosotros en el capítulo 4. Con el permiso de todos los que participaron en el primero y en el segundo y tercer capítulo, voy a hacer un pequeño resumen, solamente para poder ingresar de la mejor manera al capítulo 4. Nosotros lo que intentamos hacer en este curso es entender cuál es el origen del odio gratuito, del odio infundado, porque como sabemos, el primer y segundo Beit HaMikdash, cada uno tuvo su causa por qué se destruyó. El primero, dicen los Jajamim, que se destruyó por 3 pecados capitales, que son derramamiento de sangre, idolatría, y el otro era relaciones ilícitas. Después de 70 años que estos 3 pecados trajeron la destrucción del primer Beit HaMikdash, pasaron 70 años, los judíos arreglaron la causa de la destrucción y se construyó el segundo Beit HaMikdash. Hicieron un tikkun, una reparación de lo que conllevó la destrucción, y se pudo destruir el segundo Beit HaMikdash. Lo que ocurrió cuando se destruyó el segundo Beit HaMikdash es que se destruyó a causa de odio gratuito. Y no hemos construido todavía el tercer Beit HaMikdash casi 2000 años después. Quiere decir que la causa que trajo aparejada la destrucción del segundo Beit HaMikdash no fue reparada todavía. Ok, entonces el segundo Beit HaMikdash fue destruido por odio gratuito. Y después de 2000 años todavía no hemos reparado esa causa, y lamentablemente no tenemos el tercer Beit HaMikdash. Por eso en este curso vamos a hablar de la causa principal y cómo se expresa ese odio gratuito en nosotros. Vamos a darnos cuenta de que ese odio gratuito realmente se expresa de maneras que nosotros ni tenemos idea que son odio gratuito, y que todo el tiempo las vivimos como una experiencia personal. Explicamos en el primer capítulo que el odio gratuito bíblicamente, porque hay dos orígenes del odio gratuito, uno que es espiritual y otro que es físico, y que de esto habla la Torá cuando dice que había un rey que quería maldecir al pueblo de Israel, que se llamaba Balak, y no pudo maldecir al pueblo de Israel, terminó bendiciendo al pueblo de Israel a través de Bilam. Entonces ocurrió que Bilam dijo: yo no puedo maldecir al pueblo de Israel a pesar de que ese es mi deseo, yo solamente hago lo que Dios quiere. Pero le dijo: te voy a dar una pista de cómo castigar a los judíos y cómo hacer que ellos caigan. Entonces se contrató a las midianitas, que eran las princesas de Midian, y las princesas de Midian llegaron y causaron la muerte de 24.000 judíos, a través de que ellas conquistaron pasionalmente a los judíos y los hicieron ir a la idolatría del Baal Peor. O sea, primero cayeron en la tentación con las midianitas y después terminaron en la idolatría. Entonces ocurrió una peste que mató a 24.000 judíos. Después vino Pinhas, él hizo que termine esa peste, y en la perashá siguiente, que es la perashá de Matot, Hashem dijo que hay que destruir a los midianitas por lo que hicieron contra los judíos. ¿Y por qué Midian es el origen del odio gratuito? Porque de eso estamos hablando aquí. Midian, en la ruta de conquista del pueblo de Israel, veníamos de Mitzrayim, veníamos de Egipto, y teníamos que conquistar Eretz Canaan, que era posterior y sería Eretz Israel. Midian no estaba en la ruta de conquista. O sea, Moab, que se enojó con nosotros y contrató los servicios de Bilam para maldecirnos, al final no pudo hacerlo, tenía de alguna manera un odio fundado, un odio con base. ¿Por qué te metes en mi casa? Porque había que pasar por Moab. Pero Midian no tenía nada que ver en esta historia. Es como que tengamos nosotros que Colombia tiene que conquistar Panamá, y nosotros nos enojamos obviamente porque se está metiendo en nuestro territorio. Pero digamos que viene la gente de Canadá y se pelea contra los panameños. ¿Qué tienen que ver ellos en este asunto? Absolutamente nada.
Pero Midian llegó y con mucho gusto y con mucho placer dijo, vamos a atacar a los judíos. ¿Por qué? Porque sí. Y de esta historia comienza la idea del odio gratuito a nivel físico que después se traslada a nosotros mismos. Pero espiritualmente, Midian también es una energía. Midian es lo que se denomina en hebreo, en la Kabbalah, una clipá. La connotación de clipá significa una cáscara, algo negativo. ¿Okay? Así como la cáscara tapa el fruto, la clipá lo que hace es tapar la santidad. Y la clipá de Midian, esta energía negativa de Midian, es lo que llamamos nosotros el odio gratuito, y a un nivel espiritual es algo muy, pero muy elevado, pero del lado negativo. Habíamos explicado que está lo que se llama la Kedushá, el lado de la santidad, y está lo que se llama el lado de la Sitra Hará, que es el lado negativo. Es una antítesis, el positivo, el negativo. Y el nivel más alto de la Kedushá es el nombre de Dios, que estoy como corriendo en todo lo que estudiamos hasta ahora, Yud Kei Vav Kei, que es el nombre que nosotros pronunciamos en la tefilá como Amonai, con la D, que se escribe con la Yud, después con la Hei, después con la Vav y después con la Hei. Es el nombre más elevado. Y la antítesis de ese nombre tan elevado en los planos espirituales es Midian. Entonces vamos a ver que Midian es lo peor que hay. Midian a nivel espiritual, a nivel negativo, es lo peor que hay. Y la Torá dice que a Midian hay que erradicarlo. A Midian no hay que transformarlo, no hay que conquistarlo. Se habla de que en Eretz Canaan, en lo que a posteriori sería la tierra de Israel, habían ¿cuántas naciones? 7. Así como en cada uno de nosotros hay 7 rasgos de carácter emocional. 7 emociones que hay, 7 emociones positivas del alma divina y 7 emociones negativas del alma animal. Y la idea de cada uno es entrar a este Eretz Canaan, a esta tierra, y conquistar las 7 naciones, que son los 7 rasgos de carácter que cada uno conlleva y cada uno tiene. El primero es Gesed, para mencionar uno, el amor, la pasión, la bondad. Entonces es transformar esa pasión y ese amor por cosas negativas, por cosas egoístas, a cosas positivas. Después severidad, que Burá viene. Ser estricto negativamente no sirve, hay que ser estricto positivamente. Entonces, estoy como corriendo sobre todo lo que se habló, pero la idea es entrar dentro de este Eretz Canaan, la tierra de Canaán, y transformarla en la tierra de Israel. ¿Cómo la transformamos en la tierra de Israel? Cuando tomamos estas 7 naciones que tenemos dentro, los 7 rasgos de carácter negativos, y los llevamos a lo positivo. Quiere decir que estos rasgos de carácter emocionales tienen la capacidad de ser transformados, tienen la capacidad de ser conquistados. Ahora, Midian, que esto es lo interesante de todo esto, no es uno de los rasgos de carácter que se pueden transformar. Midian, no podemos sacar nada bueno de Midian. De Midian solamente, a Midian hay que acabarlo. A Midian hay que erradicarlo. ¿Qué significa Midian? ¿Qué es Midian? Midian, vamos a ver ahora cómo se expresa en cada uno de nosotros. Midian se traduce como el egocentrismo, creo que también se puede decir egotismo o el yo. Egoísmo. El egoísmo también, ¿verdad? Es el Midian, hay que acabarlo, porque ¿qué pasa? Podemos tener muchos pecados, todos nosotros, pero hay algo que es la base de todos los pecados, y eso es lo que representa Midian, el ego. El ego es el propulsor y el motor de todos nuestros pecados, cualquiera que sea a nivel de Gesed, a nivel de la pasión, sea a nivel de la intolerancia, sea en cualquier nivel, el pecado esté relacionado con cualquier concepto, el ego siempre está atrás, y eso es Midian. Por eso, Midian es el motor de todos los rasgos de carácter emocional negativo. Y hoy, en el capítulo 4, que ya estamos entrando de lleno al capítulo 4,
vamos a entender cómo se expresa la clipá, el rasgo de carácter negativo de Midian en cada uno de nosotros. También habíamos hablado de algo muy interesante la semana pasada. ¿Estuvimos en el 4 ya la semana pasada o no? No, terminamos el 3. Okay. Hicimos el 3, ahorita entramos al 4. Ok, entonces, pero sí hablamos de algo que también hay que recordar. Voy a tratar de no ir tan rápido en este asunto, porque es un tema cabalístico, pero bastante interesante y fácil de comprender. Y si no, se comen una empanada y... Las otras son para el que no quiere carne de salmón. Ok, Todavía están tibiecitas. perfecto. Puede, por favor, aprovechar las empanadas mientras comen, yo puedo hablar tranquilo. Bueno, les voy a contar, señores, antes de empezar el capítulo 4, a ver, los que estuvieron la semana pasada, ¿quién se acuerda? Hashem, antes de crear este mundo físico como lo conocemos, que según la Kabbalah este mundo se llama el mundo de Tikkun. Tikkun en hebreo significa la reparación, el arreglo, el reparo. Existía un mundo que se llamó el mundo de Tohu. El mundo de Tohu significa en hebreo el mundo del caos. Y el mundo de Tohu, como todos los mundos, pero este mundo no era un mundo físico, sino que era un mundo espiritual. El mundo de Tohu tenía dos elementos, en general. Recipientes no físicos, sino espirituales, y energías. Esto es lo que se llamaba el mundo de Tohu. Y las energías que eran en este mundo eran los que se llaman, que conocemos, las Sefirot. Para mencionar dos ejemplos, Gesed y Geburah. La pasión, la bondad, el amor, y la Geburah, el ser estricto, ser severo, ser intolerante, si hablamos a nivel positivo para la negatividad, y si hablamos a nivel negativo, ser intolerante con las personas. Pero vamos a decir que lo que ocurría en ese mundo es que los recipientes, que pusimos el ejemplo, eran como si fueran stages, como se dice, escenarios. Y hay dos actores protagonistas y se pelean cada uno por sobresalir. Entonces, cuando hay dos que se pelean por sobresalir, entonces el stage, el escenario, no puede aguantar. Es necesario que cada uno sepa cuál es su lugar, y eso ocurre en todos los ámbitos. Cada uno de nosotros es diferente. Si alguien ahora quiere robarme esta hora que tengo aquí y sentarse aquí, puede haber un problema, porque esta es mi función y no lo voy a aceptar. Entonces va a haber un problema, y a esta mesa, ¿qué le va a pasar a esta mesa? Va a empezar a temblar. Muy bien, qué buen ejemplo. Eso fue lo que ocurrió. Y si alguno no lo entendió, que alguien venga y se sienta aquí. Eso fue justamente lo que ocurrió en el mundo de Tohu. Habían mesas, habían escenarios, habían keilim, habían recipientes. Y en esos recipientes habían dos reyes. Había lugar solamente para uno, y dos entraban allá. Gesed y Geburah. Esto pasa también muchas veces cuando hablamos de los genios, como a veces los llamamos locos. ¿Por qué? Porque tienen demasiada información o demasiada capacidad o talento intelectual y cognitivo en este recipiente. Entonces, ahí lo que ocurre, si hay demasiada energía en los recipientes se rompen. Y esto es lo que se llama Shvirat Akelim, la rotura de los recipientes, que fue justamente lo que ocurrió en el mundo de Tohu. Este mundo de Tohu explotó. Se desborda, es la palabra. Explotó, dice la Kabbalah que explotó. El mundo explotó, y esas energías cayeron ¿dónde? En este mundo que se llama el mundo de Tikkun. ¿Por qué Tikkun? Porque aquí tenemos que hacer nosotros la reparación de esas energías que cayeron. ¿Dónde cayeron? En el mundo físico, en el mundo material. Esa energía se encuentra en la empanada de mi mate, y cuando nosotros esa empanada la utilizamos diciendo una brajá y la comemos en mérito de un shiur, no para gula sino que es un medio, no es el fin en sí mismo. Entonces, ¿qué ocurre con esta empanada?
y con esta mesa, y con este celular, y con esta Coca-Cola, esa chispa que tiene oculta, que cayó del mundo de Tohu, se vuelve a elevar a su origen, pero en paz. Antes bajó con distorsión. Ahora la elevamos nuevamente, pero en un nivel armónico y pacífico, y esa es nuestra misión. Por eso, interesantemente, cada una de las mitzvot de la Torah, y díganme si hay una que no, son todas físicas. Tzitzit, lana, tefilín, cuero, Shabbat a través de la comida y a través de vestirse bien. Cada mitzvah de la Torah tiene relación con el mundo físico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entrar en el mundo físico, no por el mundo físico per se, no por el mundo físico como finalidad, sino para encontrar dentro de ese mundo físico las chispas divinas que se ocultaron y se exiliaron dentro del mundo físico. Y cuando utilizamos el mundo físico como un propósito divino, como un medio, y no como el fin, entonces es cuando estamos elevando no solamente el mundo físico, sino estamos haciendo retornar a las chispas de divinidad, se llaman Nitzotzot Shel Kedushá en la Kabbalah, a su origen divino, y así elevamos el mundo. Por eso, la Torah dice, 6 días trabajarás, y el séptimo es Shabbat. El objetivo está, ¿dónde? En el mundo físico, porque el mundo físico es donde están exiliadas estas chispas de divinidad, que nosotros hacemos sacar de ese exilio donde se encuentra. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que habíamos estudiado antes? Nosotros vamos a ver todo esto a continuación, entonces, en el capítulo 4. Hasta ahora, seguro que tienen alguna pregunta, quieren hacer alguna pregunta específica sobre lo que se habló. ¿O está demasiado claro? ¿Sí? ¿O no se animan o hay vergüenza? Yo tengo una pregunta muy básica. Sí. ¿Odio gratuito e infundado es no? Sí, exactamente. Nosotros vamos a llamar en hebreo se denomina sinat hinam, el odio gratuito o infundado. Significa sin ningún motivo, a pesar de que vamos a estudiar de que nosotros después le vamos a encontrar un motivo, pero que en verdad no es el verdadero motivo por el cual estamos encontrando separación con la persona. Vamos a ver. Capítulo 4, a ver, ¿quién se anima? Dijimos que lean quien solamente se anima y que lo haga fuerte y claro. Dale, Adina. Este es el significado entonces de que la Kelipá de Midian es precisamente el odio infundado, uno que no resulta de una razón específica en particular. No es un odio estimulado, porque uno haya sido blanco de un mal o hallado oposición de alguna manera particular por parte de otra persona. De haber sido así, el odio hubiera sido un derivado de un atributo emocional individual, y por lo tanto, no uno resultante de la Kelipá de Midian, sino de aquello que cayó, como resultado de la rotura de los recipientes del atributo de severidad, de todo, que es la ira y el odio al adversario. Punto, está ahí. ¿Qué está diciendo aquí? Si tú me haces a mí mal, ¿ok? Si alguien viene y me insulta, hazle shalom, o alguien viene y me golpea, ¿qué va a pasar en mí? Se va a despertar ¿qué atributo, qué rasgo de carácter negativo? Gebura, ira. La Geburá, que es la ira, que es el enojo, se va a despertar. Esto tiene una causa. Me pegaste, me molestaste, ok, perfecto. Se despierta el rasgo de carácter que se llama Geburá, que es uno de los 7 rasgos de carácter emocionales negativos que cada Neshama o cada alma animal tiene. Entonces eso no sería odio gratuito, si la persona a uno le hace algo. Si tú me tiras esa Coca-Cola en la cabeza y yo me enojo, ese es el despertar de Geburá. Si yo no me enojo, que también puedo lograr eso, no estoy despertando a Geburá. No quiere decir que si Geburá se prende está bien, sino que lo que está diciendo acá es que ese odio, que no está bien nunca, es fundado, tiene una base, ¿verdad? Tú atacaste y despertaste mi rasgo de carácter emocional que se llama Geburá. Pero vamos a analizar a continuación, en los próximos capítulos, cuando muchas veces pensamos que Geburá se despierta, pero es puro Midian y la Geburá no tiene absolutamente nada que ver.
Vamos a ver. Son diferentes. Sí, Midian, dijimos, es el motor del odio gratuito sin fundamento. En ese nivel son dos cosas diferentes. Pero en última instancia no sería Midian. No. No, acuérdate que Midian es causa de todo lo... Exacto. Sigamos Dado que entonces. aquel otro individuo se le opone, por eso él pelea y riñe con él. Sin embargo, las situaciones de disenso, contienda y odio que emanan de la Kelipá de Midian no son activadas por alguna cuestión en particular, sino por la incapacidad de esta persona de tolerar a otro, incluso si no la conoce y jamás haya tenido trato alguno con él. Punto ahí. Muy importante, esta idea aparece muchas veces dentro de uno mismo. Vamos a decir que llega un nuevo miembro a la comunidad y lo veo y Venezolano, gracias. O argentino. y lo veo y no me cayó bien. ¿Lo conozco? No. ¿Sé cómo educa a sus hijos? ¿Sé cómo piensa? ¿Sé cómo se maneja en la vida? No. Pero lo veo y me cae mal. Entonces yo le digo, y algunos dicen, y algunos le ponen hasta etiquetas. Argentino, venezolano. Mire qué interesante lo que acaban de decir. El hecho de ya nosotros poder etiquetar a una persona y decir argentino o venezolano no es suficiente para esa expresión emocional negativa. Pero ocurre que de repente llegó esa persona nueva y yo le digo a Marcos, que lo conozco hace mucho tiempo, que tenemos una manera de manejarnos en la vida más o menos parecida, que somos uruguayos, y le digo, ¿a vos también te cayó mal esa persona? Y él dice, no, pero ¿no ves que hay algo que me cae mal? Y sí o no, pero después vamos a decir, porque nadie es un tzadik. Todos tenemos defectos en todo nivel, ¿ok? Entonces, bueno, hay excepciones. Entonces, después que pasa, a todo el mundo le gustó la empanada, ¿de verdad? Bueno, entonces, después, ¿qué ocurre con esa persona? Yo voy a empezar a conocerlo más de cerca, a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel de conducta, y voy a empezar a ver sus errores. Entonces después le voy a decir a este con el cual hablé sobre este antes, y le voy a decir, viste, ya entendí por qué no me caía bien, por esto y por lo otro y también por lo otro. Entonces ahora ¿qué ocurre? Estoy justificando eso que yo percibí negativo de esa persona. Y fíjense que siempre en los entornos, en las comunidades, en las clases, y no voy a hacer un ejercicio verbal ahora, pero siempre hay alguien que no te cae bien. Y a mí puede ser X y al otro puede ser Y. ¿Por qué? No porque hay algo que realmente sea la causa de ese odio, sino que incluso que después encontremos una causa, no hay causa. El odio ese se llama la clipá, la cáscara, la energía negativa de Midian. Eso es Midian. Habíamos dicho también en los capítulos anteriores que la palabra Midian viene de una palabra famosa que todos conocen, una cantante de pop muy exitosa que se llama Madonna. Dice la Torá que Midian viene de Madón. Madón significa pelea, pero no pelea con fundamento. Pelear por pelear. Sí. Esa clipa te puede despertar en ti emociones que tú ni quieres, como que te afecta de odiar a alguien sin ni que tú lo quieras o lo piensas o algo te hizo ya sentir eso. No, o sea, esto es muy esencial. La clipá de Midian es muy esencial. Surge... Siempre funciona en todos. Sí, en todos. Surge, por lo menos en mí, surge así de una manera muy espontánea. Después lo que va a hacer Midian va a alimentar a todos los rasgos de carácter emocional negativos que tenemos. Se activa el Gesed negativo, se activa la Gburá negativa, el Tiferet negativo, hasta el Malhut negativo. Entonces, el Midian es eso que hace que
todo lo negativo que hay en nosotros se desarrolle de una manera muy, muy negativa. Entonces, David, sí. pero dicen que nosotros el prejuicio debemos arrancar viendo las cosas positivas, no negativas. El prejuicio que hagamos siempre debe empezar del lado positivo, Correcto. no del lado negativo. Cuando tú dices, yo lo vi, me cayó mal, y después justifiqué por qué me cayó mal, siempre estuviste enfocándote en el lado negativo. Claro. Nunca le viste la virtud a la persona. Vamos a ver, eso es la naturaleza. Nosotros aquí estamos en el curso analizando analizando la naturaleza humana. Esa es la naturaleza humana. Después, vamos a ver un poquito más adelante, herramientas muy poderosas, muy efectivas para romper con eso que es natural en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos una esfera, estamos adentro fragmentados. Tenemos una esfera de luz y una esfera de oscuridad. En el lado animal que cada uno tiene, en el Nefesh Abamit, esta es la naturaleza. Que se despierte la bestia y tenga este tipo de actitudes negativas. Quien promueve esto es el Midian que cada uno tiene adentro. Pero ¿por qué me pasa con cierta persona sí, con cierta persona no? ¿Será que hay una raíz espiritual que las dos chocamos a nivel más espiritual? Hay algo muy interesante que De sí. energías, Sí, hay algo que explica la Kabbalah, y esto alguna vez en algún Farbrengen lo mencioné, que cuando hay una persona que realmente te cae mal, y quizás Midian se aprovecha de eso, es porque espiritualmente esa persona está más cerca de uno que otros. Por ejemplo, si hay una persona aquí que te halaga todo el tiempo, te hace sentir bien todo el tiempo, pero a partir de ese cariño no te mejora como persona, porque no desarrollas tus talentos, no desarrollas tus capacidades. Cuando tú entiendes que hay personas con las cuales hay fricciones, y esas personas en verdad llegan al mundo con la misión de que uno crezca espiritualmente, y uno lo toma de esa manera, en el momento que uno lo toma de esa manera, después esa persona no deja de ser rival para uno. Lo que explica la Kabbalah, un rabino que se llama el rabino Pinson, que trae todos estos conceptos, es que cuando con una persona tienes estas dificultades aquí abajo, es porque los planos espirituales estamos con esas personas más cerca. O sea, la familia del pueblo de Israel es como un árbol. Y quizás todos los que nos conocemos estamos arriba también espiritualmente cerca, porque si aquí abajo estamos cerca, es una relación de lo que pasa en los planos espirituales. Pero con las personas con las cuales tenemos dificultades, de esas que se pueden realmente mejorar y se pueden desarrollar, también están muy cerca arriba. Pero no tiene que ver también, que una vez lo habíamos visto, que cuando uno le molesta algo a otra persona, le cae mal, o está viendo el defecto de uno. También, justamente eso. Pero esa persona llegó al mundo para mostrarte algo que tú tienes que arreglar. Entonces al final, si esa persona, por más que haya fricción en tu relación y es algo molesto, pero esa persona te da hasta espiritualmente más de lo que te da uno con el cual está todo aparentemente bien. ¿Ok? Pero bueno, sigamos entonces a Dina. Sin embargo, ¿no? Por causa, no. Todavía. Ok. Tenido trato con alguno con ellos, ahí quedamos, ¿no? Okay. Por causa de la Kelipá de Midian, esta persona encuentra imposible unirse a la otra. Esto es lo que se denomina sinat hinam, odio infundado. Esta persona odia a la otra gratuitamente sin causa alguna. A veces sucede que este odio se asienta también sobre algunas cuestiones específicas. O sea, esta persona tiene algún reclamo contra su semejante que usa para explicar el porqué de su odio. Ahí esto es muy importante, aquí hay que hacer una pausa. Miren lo que se acaba de decir. Aquí se acaba aparentemente de contradecir el texto. ¿Por qué? Porque está diciendo que incluso a veces tenemos algún argumento o hay algo específico en lo cual estar en contra de nuestro prójimo. Y de todas maneras sigue llamándose odio infundado, odio gratuito, sinat hinam. ¿Cómo se puede explicar esto? Si hay algo específico, se justifica mi odio, se justifica mi alejamiento. Está identificado. ¿Cómo? Está identificado. Sí, pero dice, a veces sucede que este odio se asienta
también sobre algunas cuestiones específicas, o sea, esta persona tiene algún reclamo contra su semejante, que usa para explicar el porqué de su odio. Yo entiendo que hay algo específico que nos está desuniendo, algo específico por lo cual no quiero acercarme a ti. Entonces ya no es gratuito, hay algo. Pero lo que vamos a ver es que en verdad posterior. ¿Cómo? Que en verdad es que después tú buscas un justificado para poder odiarlo. Uno, porque eso también lo va a decir, o que eso no es la base como para estar separado uno del otro. Hay cosas mucho más fuertes que nos unen. No es suficiente. Entonces no es suficiente como para que esto se llame odio gratuito. Es como el rabino Jacobson, hace unas semanas apareció un video de 3 minutos hablando. Es un rabino muy inteligente, muy interesante, muy profundo. Y él decía que es impresionante los adultos. Cuando nosotros nos peleamos, podemos estar un día peleados, 2 días peleados, 3 días peleados, 120 años peleados. Hay familias que no se arreglan nunca. ¿Por qué? Por el ego. ¿Qué pasa con los niños? Dice el rabino. Un niño se pelea con su mamá y le dice a la mamá: mami, te odio, mami, no te quiero ver más, mami, no eres mi mamá. Y a los 3 minutos la mamá le da un dulce o la mamá le habla cariñosamente y el niño se olvidó completamente de esto. Nosotros los adultos estamos demasiado desarrollados cognitivo y emocionalmente, no nos olvidamos. Preferimos estar desconectados de una persona por un argumento, por un motivo y tener la razón. Y a partir de esa razón podemos estar 120 años y irnos incluso Hasbe Shalom de este mundo sin arreglar nuestros asuntos incluso familiares, de hermanos, de hijos y padres. Eso es ilógico. Eso no es sano. Eso, incluso en los casos más difíciles, también se puede llamar odio gratuito. Porque no hay motivo real como para que algo tenga una consecuencia así. ¿Ok? Sigamos entonces. En realidad, sin embargo, esto es apenas una racionalización justificatoria posterior. Ajá. Algo que surge después de los hechos. Los reclamos específicos que tiene contra su prójimo no son la causa real del odio. La verdad es que él encontró algún pretexto y falsa acusación simplemente para justificarse ante los demás. Pero estos pretextos y cargos no son auténticos. Lo cierto es que este odio no es una respuesta a la actitud de otro, sino que solo surge de su incapacidad de tolerar a otro. Su verdadera causa es el yeshut. Ahora vamos a ver, ¿cómo decimos perdón nosotros en Sudamérica? Sobre la última frase que se acaba de decir aquí, solo surge de su incapacidad de tolerar a otro. Cuando nos encontramos con esa persona que no podemos tragar, ¿cómo decimos? Que no me lo fumo, no me lo banco, ¿qué más? No me lo calo. No lo trago. No lo trago. No los trago. ¿Se dan cuenta cuántas maneras hay? Una cuestión de piel. Es una cuestión de piel. No hay química, se dice también. No lo soporto. Hay muchas maneras de hablar sobre mi... No lo aguanto. Hay muchas maneras de hablar sobre mi Dian. Y esto mismo es de todas estas expresiones de lo que estamos hablando. Pero salir de ese odio infundado, es simplemente de cuestión de piel o que no sé qué, que solamente por lo que sea que uno se inventa, es mucho más fácil que cuando hay una razón que te hayan hecho algo. O sea, como el problema es que hay que ser demasiado tzadik, de verdad, para poder salir si de verdad te hicieron Yo algo. pienso que es al revés. Si tú me tiras la Coca-Cola en la cabeza y me dices, bueno, tuve algo... Sí, pero si no me tiran la Coca-Cola, ¿me pides perdón? simplemente... Lo arreglamos. No, pero si no te piden perdón. No. Hablando de cuando no te piden Pero una perdón. cosa, si te dicen perdón y no te lo aceptan. Bueno, Esa es otra cosa. el punto aquí es, yo creo que es al revés, Adina, porque cuando una persona
Primero, este Midian que vamos a analizar en estos 32 capítulos es una cuestión muy, muy esencial. No es hubo algo y puedo analizar sobre ese algo. Y Midian es una expresión que es muy difícil incluso reconocer en primera instancia. Y es tan difícil reconocer que después le voy a dar un justificativo a esa cosa y ya el tornillo o el clavo lo pongo más profundo. Y después queda la persona etiquetada de esa manera. Yo no estoy de acuerdo. Bueno, no sé. Vamos a ver de que si esto es lo que en 2000 años hizo que el Mashiach no venga, creo que es más difícil que No, todo. no, yo sé, definitivamente. Pero es que como el otro también se está planteando que si te hicieron algo igual, eso es igual a odio gratuito. Por eso te digo, obviamente no estamos saliendo de que eso no es algo odio gratuito. Yo no estoy diciendo que no sea, aunque te hayan tirado el botellazo en la cabeza. Correcto, pero es como que cuando, O sea, por ejemplo, sí. tú, vamos a poner un ejemplo así. Nosotros nos conocemos emocionalmente. Cuando hacemos algo que está mal, yo no puedo vivir con eso. Por lo menos, creo que la mayoría somos así. Cuando realmente hacemos algo que está mal, yo te levanto la voz o cometo una falta hacia tu persona, yo me voy a dormir con esa culpa, me voy pensativo, me voy analizando lo que hice y hasta que no me siento contigo, no me siento bien. Pero entonces quiere decir que esa misma mala actitud me hace ir a corregir eso malo que hice. Pero en Midian yo viví, hasta que estudié este discurso hasídico por primera vez, que lo estudié quizás cuando tenía 19 años, o sea, cada palabra era wow, wow, wow. Uno vive con esto todo el tiempo y uno no reconoce, uno piensa que está totalmente justificado esta actitud emocional hacia la otra persona. Entonces, por eso digo que es más difícil primero reconocerlo como algo negativo. Yo no sufro pensando que esa persona no me cae bien porque siento que está justificado mi sentimiento negativo hacia esa persona y no le hice nada, no le hice absolutamente nada. Ya, si le hago algo, entonces ya, esto es evidente y tengo que ir a arreglarlo. Pero no deja de ser gratuito. No deja de ser gratuito. Yo creo que lo que él refiere, no sé si está ahí la confusión, es que, ok, él me hizo algo, supongamos, justificaría que yo esté enojada 1, pero si yo estoy enojada 10 por eso que él me hizo, los otros 9 de enojos que yo tengo son injustificados. Son gratuitos. Exactamente. Entonces uno ve familias que se pueden pelear y bueno, se amigan, y otros se pelean y no se hablan nunca más. Uno ve parejas divorciados que conviven en paz y otros que nunca más se hablan. Entonces, ¿por qué en este caso para mí no existes y en el otro caso, bueno, ok, 1 te justifico, pero los otros 9 son gratuitos? Creo que ahí entra el ego también. Perfecto, perfecto. Ahí entra el ego también, ¿no? Es todo es el ego. Entonces, para un caso o para el otro, pero todo es el ego y muy bien. Excelente. Sigamos entonces, Adina. Okay. Su verdadera causa es el Yeshua de esta persona, o sea, su egotismo, su sentimiento de que él es alguien. Él se autoconsidera sumamente importante y su Yeshua e interés exagerado por sí mismo resultan dominantes en cada aspecto particular de su vida y, en consecuencia, no puede tolerar a ningún otro. Su Yeshua no deja lugar para ningún otro, pues aquel, inexorablemente, con su mera existencia, reduce el espacio que ocupa la suya y, en consecuencia, él no puede soportar al otro. ¡Wow! Miren cómo lo expresó. Primero, acá vamos habla de una definición en hebreo nueva que es egoísmo, egocentrismo o egotismo, como dice aquí, pero esto en hebreo se dice yeshut. Esta palabra va a aparecer constantemente en todo el curso. Yeshut viene de la palabra yesh. Yesh significa es, hay algo, ¿ok? Ese yeshut soy yo algo, ese egoísmo que se expresa cuando el otro también aparece en escena. ¿Y qué ocurre? Si este aparece en escena, ¿qué pasa con mi personalidad? Se disminuye. Vamos a ver más adelante algo que es muy profundo, que es algo muy impactante, que es algo realmente profundo, que ocurre cuando uno quizás está ayudando a otro. Cuando uno está ayudando a otra persona, a su semejante. La persona necesita de mí
yo voy a ayudarlo, y cuando yo lo ayudo, ¿qué ocurre? ¿Cómo me siento yo? Me siento súper bien. Cuando uno hace el bien se siente súper bien. Pero ¿qué pasa cuando llega otra persona al lado mío a la cual no la puedo ayudar? A ti te puedo enseñar, por ejemplo, puedo mostrarte mi conocimiento y ayudarte a crecer, y mientras estoy ayudando a ti, tú que eres un recipiente, yo voy llenando ese recipiente y yo me siento muy bien. Pero ¿qué pasa? Estoy al lado de otra persona y no puedo enseñarle a él. Estamos los dos en el mismo nivel. ¿Qué va a ocurrir con nosotros dos? Yo no me voy a sentir bien contigo porque no tengo nada para ayudarte. A veces incluso el dar es una expresión del egoísmo. Es ego puro. Es ego puro. Seguro. Y decimos, no, es espiritual. Yo te estoy enseñando, yo te estoy ayudando, yo te estoy poniendo los tefilín. Tú me estás escuchando, pero cada vez que yo estoy dando este shiur y mi ego se hace cada vez más grande. Pero por eso hay que trabajarlo. Pero cuando llega una persona que es igual a mí, que más o menos sabe lo mismo, que yo no le puedo dar nada, aparentemente, porque obviamente todos nos podemos dar a todos, ahí me siento disminuido. ¿Por qué? Porque el otro existe. Porque el otro es. Eso es lo que vamos a trabajar en el curso en el transcurso de este mamar, de este discurso. Cómo realmente trabajar con las personas que son iguales a nosotros, donde aparentemente no podemos dar o no podemos recibir. O proyectar tu propia frustración en un pensamiento que vos lo canalizás a través de la otra persona. ¿Sí? ¿Correcto? Eso mismo es el Yeshut, señores. Y es muy, pero muy interesante. Sigamos. Así, la principal causa de su odio sin razón al prójimo es su propio Yeshut, el que convierte a la otra persona en un adversario. La rivalidad de aquel no se expresa en una determinada cuestión, sino en el hecho de su mera existencia. Esta resta de su propio Yeshut y con ella se convierte en su adversario, imposibilitándole tolerar. Hasta aquí la historia famosa de aquellos nietos de aquel gran rabino. El gran rabino estaba sentado, descansando, viendo a sus nietos jugar, y un nieto era alto y el otro era muy bajito. ¿Y qué ocurría? Lo que decías tú, el bajito estaba muy frustrado por la altura de su hermano. Entonces, él no sabía qué hacer. Y un día se le ocurrió hacer un pozo. Obviamente demoró en hacer el pozo, pero un día logró hacer el pozo y tendió una sábana en el pozo. ¿Y qué hizo? Hizo que el hermano mayor, el alto, pasara por ahí, y el alto se cayó y él se sentía después muy bien. Ahora él realmente era más alto que su hermano. El abuelo, el Zeide, el Rebe, estaba viendo esto y llamó al pequeño y le dijo: quiero decirte una cosa, si tú realmente quieres crecer, crece por ti mismo, toma un banquito, una banquita y súbete al banco. No tires a tu prójimo, a tu hermano en un pozo. Y eso es normalmente lo que nosotros hacemos. Cuando crecemos, cuando bajamos a los demás. Porque la existencia del otro me molesta. Es un rival, es un adversario. No sé. La envidia también vamos a analizarla en todo este discurso, porque la envidia también es la, vamos a decir, la prima de Midian. La primera La primera hermana. La prima del Yeshut, la prima del egoísmo. Muy bien. Y vamos a ver cosas muy profundas sobre la envidia también. Sí. En contraste, el rasgo principal del plano de la santidad es la característica de virtud. Espera, ¿a dónde fuimos? Es que están mal engrapadas. Ah, qué bonito. Sí, hay que saltar. Una demanda. 21 a 22. Ok. Es la característica de virtud, autoanulación, que es la antítesis del Yeshut, la sensación de ser algo. Y por lo tanto, su condición es una de unidad e inclusión. Cuando la actitud del individuo es una de virtud, este da lugar a otros, los acepta y se une a ellos. Ok, punto. Entonces, Midian, que dijimos que es el egoísmo, que se expresa de esa manera, como lo analizamos,
La antítesis es otra palabra nueva que vamos a aprender, bitul. Bitul significa anulación. Es la cúspide de la humildad. La santidad, habíamos dicho nosotros que cuál es la diferencia entre la santidad y la sitrájara, la santidad y el lado negativo. Cuando hablamos de la santidad, hablamos de qué patriarca, de Jacob. ¿Y por qué dice que Jacob es lo que representa la santidad? Porque Jacob tuvo que descender a Egipto después de que había hambruna en la tierra de Canaán. Y dice que la familia de Jacob, que eran 70, descendieron a Egipto. Y la Torá describe ese descenso como 70 almas que bajaron. No dice Shivim Nefashot, dice Beshivim Nefesh, con 70 almas. Porque la familia de Jacob representa la unidad. Significa, cada uno es diferente, no todos son lo mismo. Pero cada uno entiende cuál es su rol. Cada uno entiende cuál es su lugar. Yo cumplo mi misión y no me meto en la misión de el de la derecha o el de la izquierda. Somos 70, pero cada uno es parte del proyecto. Cada uno es parte del plan y cada uno no puede salirse del plan y tampoco meterse en la función del otro. Eso es la Kedushá, representado por Jacob y su familia. Esav, que nacen en esta perashá de esta semana, dice que la camada, el grupo de Esav, ¿cuántos eran? ¿Se acuerdan? 6. Así dijimos en los capítulos anteriores. Shisha, ¿cómo lo describe la Torá? Nefashot. 6 personas, 6 almas, no una unidad. Estaban todos juntos, pero todos tenían como motor el egoísmo, y en el momento que uno podía pisar al otro lo iba a hacer. Estamos juntos porque nos necesitamos, pero en verdad no estamos juntos. Y eso es la sitrájara. Sitrájara significa la antítesis de la Kedushá, el otro lado. O se puede llamar así como las klipot, o la tumá, la impureza. Entonces, ¿cuál es la antítesis de Midian? Es la unidad, pero no una unidad de que todos somos iguales, sino una... Bitul significa que yo tengo ganas de realmente no ser parte del grupo. Bitul significa que anulo ese deseo negativo y acepto que si yo no voy a hacer mi trabajo y si me meto en el trabajo del otro, la cosa se va a complicar. Entonces para eso se necesita humildad. También a lo largo de todo el discurso vamos a ver herramientas muy eficaces, 2 tipos de herramientas, una relacionada con la alegría y otra con la amargura. Son 2 herramientas, 2 caminos, 2 dinámicas para poder conseguir la humildad, el bitul. Y de eso también vamos a hablar más adelante. Sí. Así, en síntesis, en el plano del mal, su Yeshur no da cabida a nada fuera de sí mismo y se le opone por el mero hecho de su existencia misma. Y esta es la causa de la separación e intolerancia. El plano de la santidad, en contraste, en razón del bitul que lo caracteriza, da lugar a otro, y ellos se expresan en que la persona los acepta y se une a él. Excelente. Terminamos el capítulo 4. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna empanada? Todavía no. 70 era una sola alma. Correcto. Pero eso no era bitul. Sí, justamente. Porque dentro de los 70 estaban los hermanos de Yosef, que eran envidiosos, malvados, de todos. Cuando al hermano, eso ocurre después quizás sí. Antes de que no, pero ok, también, pero después también hubo otros problemas. Ok, pero cuando descendieron a Egipto, en ese momento, con ese viaje, había unicidad. Supongo que habían hecho ¿Recuerda? No está contado. ¿Cómo? En los 70 no está contado. ¿Quién? El que ya estaba en Egipto, Yosef. No. La cuenta da 69, pero ahí hay un comentario que se cuenta Hashem, pero no importa. No, Yosef no está contado. Pero el punto es así: cuando ellos descienden, es como una familia. Imagínate que salen de Argentina o de Venezuela ante un momento muy difícil donde ellos se encuentran,
y van todos juntos a cumplir un objetivo nuevo a otro país. En esa situación, en esa dinámica, están todos conectados. En ese momento específico, si analizamos solamente ese momento específico, sí había una unión entre todos. ¿Okay? Lo que pasó antes o lo que pasa después ya son otras historias. Pero estamos hablando del momento específico. ¿Tú vas a decir algo, Alberto? Bueno, que ya habían hecho Teshuvá. Entonces por esa razón ya no... Sí, quizás la Teshuvá realmente la hacen cuando se encuentran con Yosef. Ahí cuando se les rompe el corazón. Pero sí, en ese momento estaban todos unidos, como familia. Y por eso la Torah dice que eran 70 almas. Muy bien, vamos al capítulo 5, señores, también, que es muy interesante. Ok, ¿quién más? ¿Marcos? Gracias, Adina, muy buena lectura. Así, en base a lo explicado previamente, que Midian es Yeshut, mientras que la característica de la santidad es Bitul, podemos comprender por qué la clipá de Midian se opone a la sefirá de Jochma, sabiduría, como se declara en la obra de Meorei Or, letra Mem, sección 13. Midian es el nombre de la clipá que se opone a Jochma. Punto, punto. Ahí entramos en fórmulas cabalísticas. Lo que habíamos dicho al principio, que no les mencioné, es que el versículo cuando habla de Midian, físicamente, Midian fue el que atentó contra el pueblo de Israel llevando a sus princesas a tentar al pueblo de Israel a cometer relaciones ilícitas y después terminar con idolatría. Y Hashem dice a Moshe que tiene que vengar a los judíos por lo que hicieron Midian. A causa de Midian murieron 24.000 judíos. Y Hashem se enfada y en los versículos él dice: hay que guerrear contra Midian, hay que acabar con todos por lo que hizo Midian contra el pueblo de Israel. Y se usa la palabra venganza. Porque es una venganza de Hashem. Y después primero dice venganza para el pueblo de Israel, y cuando Moshe transmite el mensaje que hay que guerrear contra Midian, dice hay que vengar a Dios. Hoy va voy. ¿Qué pasó aquí? Dios necesita que lo venguen. Dios necesita que alguien haga una venganza por él. Dios es perfecto. Dios no necesita ningún tipo de venganza. Y más todavía, sabemos que hay diferentes nombres de Dios. En principio hay 7 nombres revelados de Dios. Y el nombre donde que Moshe dice hay que vengar a Dios es el nombre, como dijimos al principio, de Yud, Hei y Vav y Hei. Que es un nombre elevado. Para analizar qué representa este nombre, el nombre Elohim, que mencionamos siempre en la Torá, aparece cuando Dios está relacionado con la creación. O sea, Elohim es naturaleza. Hablamos del mundo, hablamos de Dios como Elohim. Como decimos en el primer versículo de la Torá, Bereshit bara Elohim. Vaihar Elohim bayom ashishi bayom ashvi'i. Terminó Dios el trabajo en el 7º día, es decir, Dios trabajó durante 6 días. Trabajo, mundo, creación, Elohim. Elohim va a aparecer siempre que hay conexión con lo material, con el mundo. ¿Cuándo aparece Yud, Kei, Vav, Kei? ¿Cuándo aparece Avaye o Amonai? Cuando está Dios por encima del mundo. Avaye, Yud, Kei, Vav, Kei significa Dios, Allá, Ove, Veye, Keehad. Fue, es y será pasado, presente y futuro, todo al mismo tiempo. O sea, Dios atemporal y por encima del mundo. Entonces, si es un nivel, el nombre de Yud Kei Vav Kei, el nombre de Dios es tan elevado, ese nombre es el que se menciona, el que Moshe dice hay que vengar a Yud Kei Vav Kei. ¡Qué locura! Si ese nombre, si vamos a decir que hay que vengar a Elohim, bueno, es el nombre de Dios que está relacionado con el mundo, podemos decir como que las cosas que pasan en el mundo afectan esta energía de Dios. Pero acá estamos hablando de que el nombre de Yud Kei Vav Kei es afectado, es imposible. Y la respuesta es no. A Dios no lo afecta nada, absolutamente nada, menos una cosa. Pero no porque realmente lo afecte, sino porque Él decidió que esto como si fuera lo afecta. Lo único que afecta a Yud Kei Vav Kei, lo único que afecta a esta energía que está por encima del tiempo, del espacio y del mundo, es Midian, el ego.
el odio gratuito. No porque realmente lo afecte, sino porque así lo decidió, y eso es lo que nos quiere mostrar a nosotros. Que lo peor de lo peor es Midian. Y por eso Moshe viene y dice, señores, con Midian hay que acabarlos. Y por eso dijimos es Moshe que tiene que cumplir con esta guerra y no puede ser otro líder, porque Moshe representa ¿qué? La humildad. Y la humildad es la antítesis de Midian, del Yeshut, del egocentrismo. Y por eso dice que Midian, la primera sefirá dentro de las 10 sefirot es Jochma. Y Jochma representa la humildad, porque la palabra Jochma, que significa sabiduría, también se puede, con las letras de Jochma se puede leer Koachma. ¿La fuerza de qué? O sea, es una energía todavía un poquito difusa. Jochma, para entenderlo rápidamente, Jochma es cuando es un poder cognitivo, que es la idea cuando, ¿se acuerdan Tom y Jerry? Cuando Tom dice, tengo la idea para cazar a Jerry y se le prende el foquito. En ese foquito está toda la idea de la estrategia que él va a utilizar para cazar a Jerry. Pero él todavía no la analizó. Pero está todo ahí. Eso es Jochma. Es el poder cognitivo de una fuerza difusa, una fuerza donde se me ocurrió. Bueno, explícalo. Todavía nos damos unos minutos y te lo explico. Hasta que baja a Binah, y en Binah ya puedo entender de qué se trata la idea y después puedo explicarla en Dat. Pero Jochma todavía es, como dice la gota seminal. Ahí está el ADN, ahí está toda la información, pero en una forma muy pura. Y Jochma entonces representa la humildad, porque lo contrario de la humildad es aquí estoy, y Jochma es la idea toda en potencia. Estamos diciendo muchas cosas así, pero bueno, espero que si alguien tiene alguna pregunta después mañana me llama. Ok, entonces ¿qué dice? Midian, en principio dijimos es contra, es la antítesis de el Shem Yud Kei Vav Kei. En particular, Midian, el egoísmo, es la antítesis de Jochma, de la primera sefirá. Porque la primera sefirá de la sefirot, Jochma representa la humildad. Es bien sabido que Jochma se caracteriza por Bitul. Este concepto se expresa en su nombre mismo. La palabra Jochma comprende dos palabras, Koach Ma, el poder de Ma. Ma, traducido literalmente, significa que. Indica su naturaleza amorfa, un estado de casi no existencias. Así, alude al bitul absoluto dentro de la luz infinita de Hashem. Jochma provoca bitul también en los atributos emocionales. Esto en los planos espirituales se expresa como el nombre divino Ma, del plano de Tikkun. Como se explica en otra parte, nótese su elaborada explicación en Torat Haim, el segundo Mahamar. Muy bien, para explicarlo así sucintamente, una persona, el atributo de humildad de cada uno de nosotros, si nosotros tenemos que activar la humildad, el motor de esa humildad es en Jochma. Jochma va a provocar que todos los rasgos de carácter positivos, si yo tengo, vamos a decir, Gesed, amor, para ir a visitar a un enfermo, pero si yo visito al enfermo y después de hacer esa mitzvah o de hacer una buena obra me siento un superhéroe, entonces Jochma, el poder de humildad, no se introdujo en la sefirá de Gesed. Ese Gesed parece muy bueno, aparentemente a simple vista, pero dentro no hay humildad, hay puro ego. El promotor de la humildad en cada uno de los atributos, también hay que ser humilde para ser restrictivo, para ser firme. Si yo tengo una clase con alumnos y tengo que tener que burá, tengo que ser diligente o tengo que ser estricto con mis alumnos, tengo que filtrar en mis pensamientos si esta geburá es mitzad por el lado de mi humildad o de mi ego, por más que yo sea el maestro y por más que yo sea mis alumnos. Si esta geburá es una expresión de mi ego, es un gran problema. Entonces, ¿qué es lo que provoca que cada una de las sefirot, cada uno de los atributos emocionales que tenemos,
tenga esa humildad subyacentemente, es el atributo de Jochma. O sea, y así como Jochma promueve que cada rasgo de carácter emocional tenga esa humildad behind the scenes, también Midian provoca que tenga cada uno de los rasgos de carácter emocional esa negatividad y ese egoísmo. ¿Ok? Para explicarlo de una manera simple. En consecuencia, Jochma es el máximo estado de síntesis, como se explica en otra parte, en relación con una enseñanza del Zohar, para Kedoshim, sobre el versículo: ustedes son mis testigos. Allí se declara que la generación de letras en entidades diferentes es específicamente función de las midot, pero desde la perspectiva de Jochma no existe división alguna entre letras diferentes. Esto es así porque Jochma es la cualidad de Ma, el bitul absoluto, y por lo tanto refleja el máximo grado de unidad e integración. ¿Qué dijo ahí? Para poner un ejemplo muy sencillo. Hablamos también entonces de la gota seminal. Jochma, ¿qué es? Se representa por la gota seminal. No Una se idea. sabe. Una idea. Sí, pero a nivel no, a nivel físico. La gota seminal, ahí está toda la información. Brazo, mano derecha, mano izquierda, uñas, ojos y toda la información que nosotros vamos a hacer y que se va a desarrollar después. Cuando sale de la gota seminal y entra al vientre materno, entra al útero, entonces allá empieza la división. Sale una manito, sale la otra, sale cada detalle de lo que estaba todo encapsulado y todo en potencia en la gota seminal. Entonces, Jochma es la gota seminal a nivel cognitivo, a nivel espiritual. Todo está allí. Por eso se habla de humildad, porque no hay una expresión fuerte de los elementos. Está todo oculto. Por eso representa Jochma la idea de la humildad. Cuando ya baja a la próxima energía, a la próxima sefirá, que es Binah, ya hay forma. Hay derecha, hay izquierda, hay arriba, hay abajo. Pero Jochma es la síntesis, es la gota seminal, es humildad completamente. Esta declaración no contradice el concepto que hayamos enunciado en otra parte, que el comienzo de la división se produce en el plano del intelecto. Obsérvese lo dicho en Toraor hacia el fin del versículo del discurso Bekibel a Yehudim, sobre el versículo que Israel acampó, donde la forma singular del verbo implica que lo hicieron todos juntos como un único hombre. ¿Qué pasa? Ya cuando dice que el pueblo de Israel iba a recibir la Torá, el versículo dice Vaihan Sham Israel Neged Ahar, y acampó Israel todo junto en la montaña. Estamos hablando de la montaña del Sinaí. Entonces, eran muchos, pero de vuelta había unidad, como dice Rashi, que Ishehad Belevehad, como una sola persona con un solo corazón. Y es lo mismo que pasa en el cuerpo. ¿Por qué el cuerpo, por qué la mano derecha no pelea con la mano izquierda? ¿Por qué si yo quiero un poquito de Coca-Cola, por favor? Gracias. ¿Por qué la mano derecha que tomó el vaso, o mejor dicho, la mano izquierda que no tomó el vaso, no se enojó con la mano izquierda? ¿Por qué hubo más fuerza en un gracias? ¿Por qué no hay más fuerza en un ojo que en otro? Todos tienen un objetivo en común, pero en verdad lo conocen a conciencia, porque dentro de cada elemento diverso y diferente al otro está el atributo de Jochma. Y ahora se entiende mejor. Sabe lo que tiene que hacer y no se mete. Correcto. ¿Qué quiere decir? Si cada uno sabe lo que tiene que hacer, es porque el atributo de Jochma está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Todos son diferentes, pero dentro el motor es Jochma, la humildad, y por eso el cuerpo no está discutiendo, por más que todos son diferentes. Cuando el pueblo de Israel acampó en el monte Sinaí, también eran muchos, eran 3 millones de personas, pero dice que, y todos eran diferentes, uno era de izquierda, otro era de derecha, otro era azul, otro era blanco, cada uno tenía su forma de pensar. Pero dice, todos se unieron. ¿Por qué se unieron? Obviamente, hubo un proceso de Sefirat HaOmer, hubo un proceso de refinación espiritual, fueron creciendo, pero también estaban Neged Ahar, estaban frente a Hashem, frente
al acontecimiento que iba a ser la entrega de la Torá. Y cuando uno tiene ese concepto, uno se hace humilde. Todos lograron esa humildad a partir de esa jochma que cada uno tenía y que hacía que cada uno, siendo diferente, pueda conectarse con los demás. Muy bien. ¿Eso tiene algo que ver también con que todo el pueblo judío viene de una sola alma? En esencia, sí, correcto. En esencia es así, y lo que hay que hacer aquí es revelar esa esencia. Pero lo que hace revelar esa esencia es, por eso los hermanos, por más diferentes que sean, tienen ese atributo de Jochma un poquito más revelado para saber que a pesar de que nos acabamos de pelear, la esencia nuestra es mucho más profunda y nos amigamos más fácilmente. Allí se explica que su unidad resultó específicamente del atributo de la voluntad simple que trasciende la razón. En el plano del intelecto hay divisiones. Como comenta el Talmud, las opiniones de todas las personas no son idénticas. Cada una es diferente a todas las demás en razón de la captación de las facultades intelectuales de sabiduría, entendimiento y comprensión. Eso es lo que hay que saber. Cada uno es diferente al otro. No somos todos iguales, solamente en esencia. Y para revelar que a pesar de que somos diferentes podemos conectarnos, hay que revelar el atributo de Jochma, que es el poder cognitivo de la humildad. Además, la naturaleza del intelecto es definir y limitar cada cosa, y es de este modo que puede captar un concepto intelectual. Esto es así porque solo puede captarse una cosa cuando hay 6 lados, 6 puntos espaciales de referencia, los 4 lados arriba y abajo, a los cuales aferrarse. Así, todo concepto captado por el intelecto lo es porque éste lo ha circunscripto. Además, toda la función del intelecto es precisamente la de desmenuzar y reducir cualquier concepto determinado a una multiplicidad de detallados componentes. En consecuencia, parecería que el intelecto se caracteriza por la división y no por la integración bitul, como se dijera antes. Muy bien, porque cada uno de nosotros tiene 3 poderes intelectuales, cognitivos, y cada uno va a ver la vida de una manera completamente diferente, y aparentemente así Hashem nos creó. Nos creó para ser todos diferentes, para pensar todos diferentes y para ver cada cosa desde una óptica diferente. Entonces esto aparentemente sería contrario a lo que se nos está pidiendo, porque fuimos creados de otra manera. ¿La explicación? La explicación de esta aparente contradicción es que todo este proceso tiene lugar principalmente en la facultad intelectual de Binah, entendimiento, que es la función intelectual empleada para captar y entender un concepto de modo que éste sea sujetado intelectualmente, y entonces, para que esto sea posible, el concepto es quebrado en numerosos componentes individuales. En la etapa intelectual inicial de Jochma, en cambio, aunque el concepto ya se ha vuelto una entidad intelectual, aún no es realmente captado o entendido, sino más bien, como se sabe de otras fuentes, es percibido como un punto todavía global, sin división ni organización en componentes. O sea, ¿qué dice? ¿Qué pasa? Para analizar un poquito cómo es el proceso intelectual, vamos a hacerlo muy rápidamente. Jochma, como decimos, estamos todos aquí tratando de hacer el negocio de nuestras vidas. Y estamos todos pensando, tenemos una pizarra y vamos anotando y vamos viendo, hasta que uno se para y dice, lo tengo. Y nosotros decimos, bueno, ¿qué es lo que tenés? Dilo. Y él no puede todavía decirlo porque él se le prendió el foco. Y en ese foco está la idea que él sí conoce, que él sí la ve, pero él todavía no la puede expresar. Eso significa Jochma. Se llama la Kabbalah Barak Amabrik. Es como un relampagazo, o como los dibujitos, el foquito que se prende en la idea. Cuando la persona bajó de Jochma a Binah, que es el segundo poder intelectual, Binah significa que ya la persona, ya este negocio, ya lo está viendo en su mente. No solamente lo ve en potencia, sino que ya le puso derecha, le puso izquierda, le puso arriba, le puso abajo. Ya él está analizando la idea con otro entendimiento y con otra captación. Y Dat es cuando él está tan convencido después de pasar por el proceso de Binah que esto va a ser un gran negocio, que él se conecta emocionalmente con la idea y ya nos cuenta a todos de qué se trata, y nosotros le vamos a decir que no sirve para nada. Entonces, pero pasó por los 3 niveles: Jochma, Binah y Dat. Ojo que Jochmot
esos relampagazos nos pueden caer todo el tiempo y no necesariamente bajarlos a Biná. Vemos esas ideas, lo tengo, pero no bajan a Biná. Dicen que a los intelectuales más grandes, o sea, son los que tienen los recipientes intelectuales más apropiados, todo el tiempo le están cayendo relampagazos. Hay que ver si lo pasan a Biná, después se conectan con esas ideas con Dat para ya hacer que el mundo conozca esos conceptos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la idea aparece en Jochma, está todo incluido. Es como la gota seminal. Todo el ADN, toda la historia de la nueva criatura futura está allá. Eso es como humildad, bitul, porque está todo anulado, todo concentrado. No hay una mano, un brazo, un ojo, no, está todo adentro, es bitul. Pero después el próximo nivel, que es biná, el entendimiento, aparentemente ¿qué es? Es ego. Porque ya hay una expresión del ser. Intelectualmente lo mismo. Jochma, está la idea ahí concentrada, pero biná es cuando ya la entendí, ya empecé a analizar. Aparentemente viene entonces la parte primero de humildad y después la parte del ego. Vamos a seguir analizando a ver qué pasa. Además, la meta final de la mencionada fragmentación de Jochma y el intelecto es precisamente la síntesis. La explicación de esto es la siguiente. Como se sabe, hay dos clases de fragmentación. La primera es una división que genera separación, al estilo de la división de las facultades esenciales del alma entre sí. Estas facultades son diferentes una de la otra en esencia, al grado de que no hay vínculo, conexión o integración entre ellas. Por ejemplo, las facultades de Gesed y Geburah, en su estado esencial, están absolutamente separadas y aisladas una de la otra. De revelarse tal como son en su estado esencial, una no podría tolerar a la otra. Así eran las Sefirot en el plano de Tov. Se manifestaron en su estado simple, en el severamente definido y perfectamente aislado nivel de Akudim, y por lo tanto eran absolutamente opuestas una a la otra, rivales en conflicto. El segundo tipo de fragmentación es aquel que provoca precisamente la síntesis. Esto sucede cuando lo fragmentado en componentes diferentes proviene de una misma entidad, pues cuando dos cosas son diferentes, sus propias desigualdades provocan división. Pero cuando una única entidad es dividida en muchos componentes particulares, esta fragmentación misma es precisamente el motivo de la unidad, como se explicará en el capítulo siguiente. Muy bien, aquí terminamos, pero explíqueme entonces qué fue lo último que se dijo. A ver, ¿quién se anima? ¿Qué es Akudim? Akudim es un nivel espiritual donde los elementos, los puntos, no se unen, sino que se separan. ¿Por qué? Porque la raíz espiritual es una raíz de separación. Lo que está diciendo aquí es lo siguiente. Vamos a empezar por el ejemplo. El ejemplo del cuerpo que diste, ¿no? El ejemplo del cuerpo, muy bien. Hay diferentes conceptos y cada uno sabe que proviene de una unidad. Entonces, por más que hay fragmentación, la fragmentación tiene como objetivo la unidad. Porque la base es la unidad. El medio es fragmentación, el objetivo es unidad. Pero cuando la base es división, el objetivo es fragmentación y es división. Por ejemplo, como dijimos en el caso de los hermanos. Si 10 hermanos, 20 hermanos o 50.000 hermanos, cada uno es completamente diferente, pero sabe que el origen de ellos mismos son la unidad de sus padres o de la familia o de lo que sea, ellos siempre van a tener esa noción de que el objetivo es estar unidos. Ojalá que así sea. Pero es más fácil en los hermanos verlo de esa manera. Pero cuando cada uno de nosotros vino de un lugar diferente y no tenemos claro este concepto, podemos pasarnos toda la vida separados. O incluso que en algún momento nos juntemos. Al final también podemos pensar que el argumento verdadero es la separación y no terminar unidos en el final de nuestros días. Habla como de dos fragmentaciones, una positiva que lleva a unidad, que viene de una raíz unida y se fragmenta y se vuelve a unir. Correcto. Y una negativa que ya viene separada. En esencia son separados, dos conceptos separados, blanco y negro. Y no se pueden... Por más que se unan en el camino, al final siempre como objetivo es la separación. Entonces nosotros, si bajamos este concepto cabalístico a un nivel personal, si sabemos de dónde venimos, vamos a decir, yo y cualquier persona tiene un problema, hay conflicto,
¿Cuál es la manera de arreglar ese conflicto? Entendiendo que tenemos un mismo origen, en esencia. Trasladar el concepto ese de la hermandad, trasladar ese concepto de la familia a todos los judíos, que en verdad lo tenemos. Y todo el mundo, cada vez que uno se sube a un taxi, ustedes los judíos se ayudan mucho. Ustedes los judíos se mantienen hermanos. Eso no es de país. Eso no es de país. Bueno, pero por lo menos se ve, porque claro, porque aquí hay más Torah, hay más religión, hay más tradición. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo ven ellos? ¿Ellos no saben que somos todos diferentes? ¿No saben que uno piensa A y otro piensa B y uno es de acá y otro es de allá? ¿Por qué ven esa unidad? Porque en esencia reconocemos nosotros esa unidad, como dice Be'ave Hadle Kulana, si reconocemos que todos tenemos un mismo Padre en el cielo, entonces automáticamente vamos a reconocer que podemos ser hermanos. Pero si no reconocemos ese origen igualitario, esencial y perfecto, entonces automáticamente no vamos a poder llegar a querernos y a tener esa relación como hermanos. Entonces, cuando revelamos lo que está diciendo aquí, que en esencia, por más diferente que sea nuestro cuerpo, todo el cuerpo trabaja de la misma manera, y por más diferente que seamos nosotros, si revelamos la esencia primera, va a ser mucho más fácil pelear contra Midian y la cosa va a mejorar bastante. Señores, gracias por venir. Seguimos si Dios quiere. Una foto, por favor. Vamos a sacar una foto. ¿Va a ser el para martes o marketing. el jueves?